Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este seminario. Vamos a ir comenzando con la presentación. Mi nombre es Olga Lapkina. Yo trabajo en la Real Federación Española de Asociaciones del Ganado Selecto en Departamento Internacional y soy encargada del proyecto que se llama Livestock Genetics from Spain, que se dedica a la promoción y la venta de las razas españolas a nivel mundial. Y hoy vamos a hablar sobre conservación de los recursos genéticos y las razas autóctonas. Para ello contamos con Jesús Fernández Martín, que es un doctor en veterinaria y es especialista en mejora genética animal. Para todos los asistentes, veis en la parte inferior de sus pantallas una serie de comandos y hay una que se llama preguntas y respuestas, donde podéis dejar todas las consultas que tengáis durante el seminario y al acabar la presentación yo los voy a leer y Jesús os va a aclarar las dudas. Creo que podemos empezar. Ahora, Jesús, le doy la palabra. Pues muchas gracias. Lo primero, pues agradecer la invitación de Livestock Genetics from Spain y de FEAGAS a poder dar este seminario, y a todos los que están asistiendo o que lo están viendo una vez grabado, pues que tengan ese interés por saber. Solamente una puntualización: no soy doctor en veterinaria, soy doctor en biología. Es un poco extraño porque normalmente los biólogos no suelen trabajar en mejora genética, pero bueno, son caminos que ha ido tomando. Y bueno, realmente yo lo que vengo a hacer esta tarde es a contar una serie de obviedades, pero a veces por ser tan obvio no caemos en ello, y es bueno que de vez en cuando lo recordemos. Entonces, una de las primeras obviedades que voy a decir es que realmente, a ver, por ahora, somos diferentes. A algunos les ha tocado tener este aspecto y otros han tenido mucha más suerte y tienen mejor planta. Bueno, pero eso es, digamos, una cosa que por ser obvia no nos damos cuenta, pero no nos ocurre solamente a nosotros, sino que ocurre pues a nivel de cualquiera de los animales en los que estéis involucrados en su crianza. Vamos a tener diferencias morfológicas, vamos a tener diferencias de comportamiento, vamos a tener diferencias en cualquier característica. Entonces, cualquier característica que yo pueda observar o que yo pueda medir, porque hay muchas veces que las diferencias van a ser digamos, de consumo de alimento o de rendimiento en la canal. Bueno, pues cualquier medida en la que yo pueda, cualquier característica que yo pueda medir y que sea comparable, es a lo que vamos a llamar el fenotipo. Entonces, muchas veces lo que yo el objetivo que voy a tener con mi población va a ser controlar o mejorar un determinado fenotipo. ¿Y por qué aparecen diferencias para un carácter concreto, para un fenotipo? Digamos que si lo tradujésemos a lenguaje coloquial, un buen animal nace o se hace. Bueno, pues es un poco parte de las dos cosas, porque realmente uno, cuando tiene su población, sus animales, intenta tratarlos lo mejor posible para que se desarrollen, para que no tengan ningún problema. Y es lo contrario: si no los tratamos bien, podemos llegar a situaciones verdaderamente desastrosas. Por tanto, las condiciones de manejo van a influir mucho en esos fenotipos y en esas diferencias entre individuos. Por tanto, a todo lo que está alrededor, a todo lo que supone manejo, a que sean cosas externas al animal, es lo que vamos a llamar el ambiente. Tenemos el fenotipo, tenemos el ambiente, pero bueno, por mucho que yo le dé de comer a un pony, jamás voy a conseguir que sea tan alto como otras razas de caballos, o no voy a conseguir que se me igualen en talla todas las razas de perros. Por tanto, además del ambiente, o por mucho que yo pueda mejorar o modificar el ambiente, siempre hay una potencialidad que está ligada a la información genética y, poniéndole nombre técnico, es lo que llamamos genotipo. Por tanto, el fenotipo, lo que vemos que ocurre
para cualquier característica de un animal va a estar parte controlada por su genotipo, por esa potencialidad que tiene, y parte por el ambiente. Volviendo otra vez al lenguaje más o menos coloquial, podríamos decir que yo soy yo y mis circunstancias. Yo tengo una potencialidad de crecer, de saltar más, pensemos en los caballos de competición, o de producir más lechones en el caso de una cerda. Pero también voy a estar condicionado por la manera o por el ambiente en el que me ha tocado vivir, que me va a facilitar que yo desarrolle mis potencialidades o que no. Entonces, ¿qué debe hacer uno para tener el mejor animal? Debería darle los mejores cuidados, proporcionarle el mejor ambiente y yo intentar que esos animales con los que me quedo para criar tengan las mejores informaciones genéticas. Eso es un poco obvio, lo que todo el mundo buscaría. Bueno, y si todo el mundo buscamos hacer eso, ¿qué va a ocurrir al final? Pues lo que va a ocurrir es que todos seríamos iguales. Todos tendríamos la mejor genética y todos tendríamos los mejores cuidados. Y si somos todos iguales, alguno dirá, bueno, ¿qué problema hay si somos todos tan iguales como esto? Es decir, si todos somos buenísimos y todos somos guapísimos, ¿qué problema hay de que todos seamos iguales? ¿O qué problema hay de que todos seamos así? Bueno, aquí se me va a notar que ya tengo cierta edad por los prototipos que pongo de belleza o de cánones de lo que sería lo ideal. Bueno, pues el problema de que todos fuésemos iguales sería este. Fijaros, este era el canon de belleza que había en tiempos de Rubens. Si todo el genotipo de todas las mujeres del mundo hubiesen quedado fijado para tener este fenotipo, luego no hubiésemos podido cambiar y decir ahora queremos otro tipo de belleza. Bueno, pues esto es solamente un ejemplo, es una broma, pero claro, pensad en términos de producción, de animales de producción, ¿qué ocurriría si hubiese fijado yo genotipo para que la carne de cerdo fuese muy grasa? Bueno, pues cuando llegó la época de lo light y de cuidar la alimentación, no hubiese sido posible generar animales con carne más magra. Voy a poner otro ejemplo. En el caso de los árboles, que es mucho más fácil el trabajar con clones, bueno, lo que se hizo con los chopos europeos fue encontrar un genotipo que producía mucho, se hizo clones y todos los chopos de Europa eran realmente el mismo individuo, tenían todos la misma genética. Cuando de repente llegó una enfermedad para la que ese chopo en concreto no era resistente, acabó con toda la población. Bueno, por tanto, vemos que lo que puede ser bueno en un momento o para una característica puede ser mala para otra. Más ejemplos, estamos inmersos en lo que llamamos el calentamiento global. Podemos tener nuestros animales o nuestra población adaptada a unas condiciones de temperatura, de humedad, de una serie de parásitos a los que está acostumbrado. Cuando se cambie las condiciones va a necesitar adaptarse a otras situación, a otro ambiente. Digamos, el ambiente me va a cambiar. Si yo no tengo un genotipo que se adapte, no va a poder sobrevivir mi población. En general, cualquier nuevo reto, ya sea ambiental, ya digo, estos cambios en las condiciones climatológicas, por ejemplo, o comerciales, pues porque de repente el mercado me empieza a pedir otra cosa. Antes me pedía, pensad en cualquier producto en el que haya cambiado el tipo de producto que quiere el consumidor. Bueno, pues si yo quiero garantizar que la población sea capaz de continuar, aunque cambien esas condiciones, necesito adaptabilidad. Y la adaptabilidad se consigue teniendo informaciones genéticas que a día de hoy a lo mejor no nos hacen falta o no las consideramos relevantes, pero que si no las tenemos en el futuro va a ser imposible que se adapte mi población. Por tanto, ¿qué razones tenemos para mantener diversidad? Diversidad genética, siempre me estoy refiriendo. Bueno, pues ya lo hemos visto. Si todos somos iguales, si todos los individuos de mi población son iguales, no hay posibilidad a responder a la selección, pero ni a la selección artificial ni a la selección
natural. Ya digo, no hay posibilidad de que mi población se vaya evolucionando y vaya adaptándose a las nuevas condiciones. ¿Y más razones por las que quiero mantener diversidad? Bueno, pues hay otra de las razones que son importantes, y es que normalmente a la información genética en la mayoría de animales en los que se trabaja en mejora genética animal son lo que llamamos diploides, porque llevan siempre 2 copias de cada información. Entonces, ¿qué ocurre en una población con mucha variabilidad? Puede que tú tengas una información mala, deletérea, lo que vamos a llamar un alelo que es defectuoso. Pero si hay mucha variabilidad, es muy fácil que junto a ese alelo defectuoso yo tenga un alelo correcto, un alelo bueno, con lo cual hace que no se exprese el malo y podamos seguir trabajando perfectamente. ¿Qué ocurre si en mi población hay muy poca variabilidad? Pues es muy fácil que en el mismo individuo las 2 copias, esa pareja de información que tengamos, las 2 sean malas y por tanto la expresión, el fenotipo de mi individuo sea malo. Y eso ocurre cuando hay poca variabilidad, y si además hay consanguinidad, es mucho más probable que esas 2 copias de un alelo malo, de una información deletérea, vayan juntas. ¿Qué ocurre cuando aparecen con mayor probabilidad estos 2 alelos juntos? Pues se da lo que seguro que a todo el mundo le suena, ha oído hablar de la depresión consanguínea, que no es otra cosa que cuanta más consanguinidad haya, la expresión de un carácter cada vez es peor. Por tanto, esa es otra razón por la que nos interesa tener variabilidad. Independientemente de la adaptación, tenemos el problema de la depresión consanguínea. Es decir, se puede demostrar, y hay a todos los niveles, se han hecho experimentos y se han recopilado datos de poblaciones reales en las que se ve que cuanta más variabilidad genética hay, mejor se adaptan a los nuevos ambientes. Ya decimos, tanto ambiente pensando como todo lo que rodea o a la zona o a la manera en la que se están gestionando las poblaciones, pero también a esa adaptación a nuevos ambientes pensando en nuevas necesidades de mercado. Y por otra parte, sabemos que poblaciones con baja variabilidad genética tienen problemas de eficacia, tienen menor probabilidad de sobrevivir, tienen porcentajes de supervivencia mucho más bajos. A corto plazo, por la depresión consanguínea, y a largo plazo, por esta pérdida de potencial evolutivo, bueno, aparte de la acumulación de mutaciones. Por tanto, creo que está claro que uno de los objetivos, ya sean programas de mejora, ya sean programas de conservación, siempre que queramos gestionar una población animal, hay que mantener diversidad genética. Pero claro, uno no puede conservar, no puede mantener diversidad, estos recursos genéticos, si no los sabe medir. Lo primero que tenemos que hacer es buscar una manera de comparar o de saber si tengo mucha, tengo poca, y ya digo, determinar si una población tiene más o menos diversidad genética que otra. Igual que si estamos comparando a nivel de fenotipo, y entonces, pues, por ejemplo, pensad litros de leche que da una raza de ovejas, pues yo tengo la medida litros de leche. ¿Cuál es la medida que utilizamos para calcular o para determinar si una población tiene mucha o poca variabilidad genética? Bueno, pues hay muchas medidas, pero os voy a señalar o os voy a hablar solamente de una de ellas, que es la que más se utiliza. Es lo que se llama la heterocigosidad esperada o heterocigosis esperada. También a veces lo iréis llamar, sobre todo si se está hablando de poblaciones, de especies salvajes, se habla de diversidad génica. ¿Y qué es eso de la heterocigosidad esperada? Bueno, para algunos ya lo sabrán, para las personas que no lo sepan, un heterocigoto es precisamente aquellos individuos en los que tenían una información de un tipo y su copia era de otro tipo, tenía 2 informaciones diferentes en vez de 2 iguales. Pues eso es un heterocigoto.
Bueno, pues llamamos heterocigosidad esperada a la probabilidad de que si yo en esa población empiezo a buscar alelos, los encuentre dos diferentes, es decir, como me saliese como un heterocigoto si empezase a coger gametos al azar y a juntarlos. Bueno, pues se puede demostrar, y no nos vamos a detener aquí, ni viene a cuento ahora, que esa probabilidad de tener heterocigotos, esa heterocigosis esperada, es proporcional a la varianza aditiva para cualquier carácter cuantitativo y que eso es proporcional a la respuesta a la selección para ese carácter. Es decir, si yo consigo tener mucha variabilidad, sé que la respuesta a la selección que yo pueda ejercer para ese carácter va a ser muy alta. Y volvemos otra vez a ver cómo la mayor adaptabilidad, la mayor respuesta a cualquier selección depende de que tengamos una medida de diversidad genética alta. Bueno, pues si yo quiero mantener diversidad, ¿qué puedo hacer como gestor de una población? Primero tengo que saber, es como aquello dice, conocer a mi enemigo. ¿Por qué se pierde variabilidad genética? Si yo sé cuáles son las causas de la pérdida, podré contrarrestarlas y podré luchar contra ellas. Bueno, pues básicamente la diversidad genética se pierde por dos causas. Una es porque cuando yo tengo un hijo, puedo elegir unos padres y sí y otros no. Si los padres tienen alelos diferentes, unos alelos, unas informaciones genéticas se transmitirán y otras no. Por tanto, si yo no tengo hijos, mi información se pierde. Si yo soy el único que tengo ese alelo, esa información y no la transmito, se ha perdido. Pero es que incluso si yo dejo hijos, puede ocurrir lo siguiente. El tener hijos, el generar un gameto, es un muestreo aleatorio. De las dos copias que yo tengo, acordaros, teníamos dos copias. Si yo tengo dos copias diferentes, una A grande y una A pequeña, a un hijo o le dejo la A grande o le dejo la A pequeña, pero no le dejo los dos. Si solo tengo un hijo, estoy seguro que una de mis informaciones se pierde. Si tengo dos hijos, puede que transmita las dos o puede dar la casualidad de que a los dos hijos le mande la misma copia. Por tanto, se pierde diversidad genética porque unos padres transmiten y otros no, es, digamos, la selección, y se pierde incluso si tienes hijos porque de los dos alelos que tienes, a cada hijo solo le transmites uno. Y a eso técnicamente es lo que se llama la deriva genética. La deriva genética va a hacer que al final se me vayan perdiendo alelos, se me vaya perdiendo información. Bueno, por tanto, yo lo que voy a tener que hacer si no quiero perder diversidad es intentar que el efecto de la selección y el efecto de la deriva genética sea lo más pequeño posible. En la gestión genética de una población, ¿yo qué puedo decidir? Puedo decidir dos cosas, básicamente. Puedo decidir quién tiene hijos y puedo decidir con quién los tiene. Puedo decidir cómo aparearlos. Esas son las dos cosas que yo, ya digo, como gestor de una población, puedo hacer. Atendiendo a esas causas de la pérdida que hemos dicho, que eran la selección y la deriva genética, ¿qué puedo hacer desde el punto de vista de quiénes dejan hijos y quiénes no? Bueno, pues lo primero que puedo hacer es, evidentemente, tener muchos animales en mi población. Si yo tengo dos animales, ¿hay cuántas informaciones diferentes le caben? Le caben 4, porque hemos dicho que cada uno tiene 2. Si tengo 200, podrían caber hasta 400 informaciones diferentes. Por tanto, si yo puedo mantener poblaciones grandes, siempre es más fácil mantener más diversidad genética. Luego, ¿qué ocurre con las especies con las que trabajamos nosotros que son de reproducción sexual? Pues que la mitad de la información va por los machos y la otra mitad va por las hembras. Si yo utilizo un solo macho, aunque utilice 1000 hembras,
la información, la transmisión de esa información genética va a estar condicionada. Es como si tenemos una autopista en la que de ida hay 1000 carriles y de vuelta hay uno solo. E impongo que cada vez que pase uno en un sentido, tiene que pasar uno en el otro. Entonces, lo que estará condicionado es por ese carril, por ese sentido en el que hay un solo carril. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Para transmitir mucha información genética, necesitamos que el número de machos y hembras sea lo más igualado posible. Y vosotros me diréis alguno, bueno, es que fisiológicamente no se puede. Bueno, pues hay que intentar que dentro de lo que permitan las características específicas de la población con la que trabajo, intentar tener más o menos el mismo número de machos y hembras. Y luego ahí veis una tercera cosa que dice igualar las contribuciones, entendiendo por contribuciones como número de hijos que tú dejas a la siguiente generación. Hombre, y eso es un poco lo que hablábamos de intentar evitar que haya pérdidas por selección. Si yo igualo las contribuciones, le estoy dando la misma oportunidad a todos de transmitir su información. Por tanto, si uno estuviese pensando, olvidaros ahora que solamente estamos pensando en cómo hacer para no perder diversidad genética. Bueno, pues estas serían unas recomendaciones muy simples, eso, tener las poblaciones lo más grandes posibles, que dentro de eso el número de machos y hembras sea lo más igualado posible, que el cociente sexual sea lo más cercano a 1 e intentar dar oportunidad a todo el mundo para contribuir. Digamos que esto es una cosa muy sencilla, pero puedo pensar algo más. ¿Qué ocurre? ¿Qué son los parientes cercanos? Bueno, alguno me dirá que son una fuente de problemas y no le falta razón. Pero bueno, pensando en términos genéticos, los parientes cercanos lo que son individuos que comparten información genética y comparten información genética porque tienen un ancestro común. Entonces, si yo soy un pariente cercano de otro individuo, lo que ocurre es que nuestra información genética es la misma o muy parecida. Por tanto, si en una población todos son parientes, lo que tengo es muy poca variabilidad. Bueno, pues una manera de intentar maximizar o hacer que mi población tenga mucha diversidad genética sería intentar minimizar el parentesco. Vamos a intentar que los individuos que yo tenga sean entre sí lo menos parientes posibles. De esa manera, individuos que no están emparentados con nadie, quiere decir que tienen información genética que nadie más tiene. Por tanto, si ellos no la transmiten, nadie más la va a transmitir y se perderá. Por tanto, vamos a favorecer que esos individuos que vienen de linajes infrarrepresentados, que es lo que pongo aquí, sí transmitan. Al revés, si yo tengo unos individuos que son todo parientes, un grupo muy grande de hermanos, por ejemplo, yo sé que la información que transmite uno es prácticamente igual o muy parecida a la que transmite otro y a la que transmite otro. Si uno de ellos no la transmite, no importa si la transmite otro. Digamos que podemos penalizar y podemos hacer que los linajes que están sobrerepresentados contribuyan con menos hijos. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces os voy a poner un ejemplo muy visual para que veáis cómo la diferencia entre igualar las contribuciones y esto de minimizar el parentesco. Imaginaros que tenemos esta genealogía en la que hay aquí una línea en la que son hermano por hermana, varias generaciones de hermano por hermana, y aquí se expande para tener 4 hembras y 3 machos. Mientras que aquí tenemos una genealogía en la que partimos de 8 bisabuelos diferentes, 4 abuelos, 2 padres y que al final dan un solo macho. Si yo me guiase por eso primero que he dicho yo, de igualar las contribuciones, cuando estos tengan que tener hijos, lo que haría será que cada individuo deje un hijo y una hija. Esta hembra dejaría un hijo y una hija, tal. Y este que ha venido aquí nuevo, sería como la canción de los Eagles del New Kid in Town, pues dejaría su hijo y su hija, que es lo que le corresponde, si seguimos el criterio de igualar las contribuciones. Pero si yo ahora intento trabajar con este otro criterio que he dicho de minimizar el parentesco,
¿Qué ocurre? Todas estas hembras y estos 3 machos son hermanos de hermanos de hermanos, es decir, tienen todos la misma genética. ¿Para qué voy a hacer que todos, si estos machos, aunque no dejen hijos, sus hermanas están dejando prácticamente lo mismo que ellas? Mientras que este individuo que trae la información de todos estos fundadores, si no le dejo reproducirse más que una vez, pues va a dejar muy poco. Entonces, lo que le tengo que hacer es darle oportunidad de que todos los hijos vengan de él. Si esto lo convertimos en números porque a veces es más fácil verlo en números, lo que ocurre es que en esta situación el parentesco entre los hijos que se generan es 0,43, mientras que en la otra situación el parentesco entre estos hijos que se generan es 0,30. Y hemos dicho que cuanto menos parentesco, más diversidad. Y además también se ve muy claro en esto que llamamos número efectivo de fundadores. Si volvemos un poco para atrás, aquí veíamos que casi toda la información venía de estos 2 fundadores y muy poquito del resto. Y por eso veíamos que aquí te sale un número efectivo de fundadores de 2,6, poco más de 2. Mientras que con el otro sistema somos capaces de recuperar o de mantener la información genética que había en muchos más fundadores y sube hasta casi 6 el número, esto que llamamos número efectivo de fundadores. Por tanto, parece que si queremos ser estrictos, queremos trabajar mejor y mantener más diversidad genética, deberíamos tener este criterio que es el de minimizar el parentesco. Claro, yo he dicho, olvidaros ahora lo único que queremos ahora es mantener diversidad. Pero claro, si estamos trabajando con animales productivos, queremos en algún momento hacer algo de mejora. No queremos simplemente mantener diversidad, queremos ir mejorando, con lo cual yo tendré que ver cuál es la cantidad, la magnitud de respuesta o de mejora, de ganancia que voy a tener. Bueno, pues me imagino que a la mayoría de vosotros o a muchos de vosotros os sonará esta ecuación, que es lo que se llama en la ecuación del mejorador o en inglés de Breeder's Equation, que te dice, primera cosa que te dice, la respuesta depende de la cantidad de diversidad genética que tengas, en este caso, diversidad genética aditiva. Si esto es 0, no hay respuesta. Si no hay variabilidad genética, que lo vengo insistiendo y repitiendo desde el principio de la charla, no hay respuesta posible. Obviando esto, suponemos que ya hemos mantenido que tenemos suficiente diversidad genética. ¿Cómo puedo hacer que haya una respuesta más alta? Puedo hacerlo o bien teniendo una intensidad de selección más alta o haciendo una evaluación más precisa. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que cualquier cosa que yo haga, o bien sobre la intensidad de selección o bien sobre la precisión de la evaluación, me va a hacer que gane más, pero también me va a hacer que aumente la consanguinidad. Porque si hago una presión de selección más alta, voy a seleccionar una proporción menor. Por tanto, tengo menos individuos y hemos dicho que cuantos menos individuos, más consanguinidad. Y si intento hacer una evaluación más precisa, lo que voy a acabar es seleccionando muchos parientes. Y hemos dicho que muchos parientes es menos diversidad, más consanguinidad. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema porque, por una parte, en mi ganadería yo quiero tener una mejora que cada vez se esté el carácter de interés, el carácter productivo, el carácter simplemente estético o lo que yo estoy buscando mejorar cada vez efectivamente se exprese mejor, pero por otra parte quiero mantener diversidad y evitar la consanguinidad. Por tanto, voy a tener que buscar un equilibrio entre ganancia y diversidad. Ahora ya no puedo apostar todo por la diversidad, como estábamos haciendo antes, sino que tengo que buscar un equilibrio. Por una parte, voy a favorecer los que tengan mejor genética para que se la transmitan a sus hijos, pero sí tengo que seguir teniendo ese criterio de favorecer a los menos emparentados.
y buscar que esa tendencia, ¿dónde se me va a equilibrar? Digamos que esto es como un tira y afloja. Tenemos la respuesta y la diversidad y vamos a movernos en ese, desde un extremo al otro, para ver dónde nos podemos quedar. Entonces, vamos a tener este tipo de gráficas. Si yo me preocupo solo por la respuesta, me estaría yendo a soluciones que están aquí, que en muchas respuestas, la media de los seleccionados y por tanto la media de sus hijos es muy alta, pero también el parentesco que se genera y la consanguinidad que se genera es muy alta. Si me voy al otro extremo, intento mantener el máximo de diversidad, que es el parentesco más bajo, también obtengo la menor de las respuestas. Entonces, yo puedo ir buscando esta tendencia, y en qué punto me conviene pararme. Entonces, por ejemplo, en este caso concreto, la ventaja que tenemos es que vemos que en este extremo, eh, perdiendo o, digamos, somos capaces de tener una respuesta algo menor, pero no mucho menor, y sin embargo estar ganando mucho en diversidad genética. Por tanto, yo lo que tendré que hacer es, cuando estoy pensando cuál va a ser mi selección, cuáles van a ser los individuos seleccionados, tendré que pensar no en una sola solución, sino en muchas soluciones y buscar cuál es el punto en el que yo equilibrio esas dos tendencias que me gustaría tener. Puedo encontrar esas soluciones de compromiso que me permitan ir progresando, quizá no tan rápido como podría hacer si fuese directamente solo pensando en mejora, pero manteniendo la suficiente diversidad para que mi programa de mejora no colapse. Si yo en muy pocas generaciones consumo toda la diversidad genética, a partir de ahí ya no puedo seguir, además de empezar a tener problemas de depresión consanguínea, de supervivencia y de otros problemas o resistencia a enfermedades o cualquiera que podamos pensar. ¿Cómo se formaliza esto? Igual, me imagino que muchos de vosotros habéis oído hablar de lo que llama el Optimal Contribution Selection o contribuciones óptimas, que simplemente es la formulación matemática de esto que hemos estado diciendo. ¿Mi objetivo cuál es? Como mejorador, maximizar la respuesta esperada, pero no a cualquier costa, intentando limitar el parentesco de los seleccionados para que en la siguiente generación no se me pierda mucha variabilidad y no me aumente mucho la consanguinidad. He dicho que es una formulación matemática y sin que sirva de precedente voy a poner aquí la fórmula. Simplemente, ¿qué me dice esto? Yo lo que quiero maximizar es una función en la que está el mérito genético de cada individuo y el número de hijos que va a dejar, pero le pongo un límite. No quiero que la consanguinidad me crezca más que un 1%, que suele ser un valor aceptable. Un 1% puede ser aceptable. Bueno, pues esto es lo que voy a buscar. De todas las soluciones, me quedaré con aquella que me garantiza que no subo más de un 1% en consanguinidad. Para que veáis que esto también aplica para casos de conservación pura, en las que yo no quiero mejorar nada. Bueno, pues me quito esta función objetivo y ahora mi única restricción es hacer lo más pequeño posible este incremento. Minimizo la pérdida de diversidad y minimizo el incremento de consanguinidad. Pero digamos que tenemos ya un entorno, un marco de trabajo formal, unos algoritmos y tenemos un protocolo para bien maximizar respuesta con una restricción en la consanguinidad o en la pérdida de variabilidad, o si no estoy interesado especialmente en mejorar ningún carácter, para mantener la máxima diversidad posible. ¿Y esto, por qué funciona esto del parentesco? Intuitivamente lo estábamos diciendo. Bueno, pero es que da también la casualidad de que el parentesco es 1 menos la heterocigosis esperada, esa que os he dicho yo, que era la medida de diversidad que más se utilizaba. Bueno, pues si el parentesco, que es lo que estoy haciendo, cuanto más bajo sea el parentesco,
como son opuestas, más alta será la heterocigosidad. Por tanto, minimizar el parentesco es lógico que me maximice la diversidad medida como heterocigosis esperada. Por eso, todo esto que hemos intentado llegar a la conclusión un poco intuitivamente de que los parientes son los que comparten información porque vienen de un ancestro común, veis cómo todo al final acaba cuadrando y por eso se puede demostrar que estas optimal contribution, esta selección basada en el parentesco entre los seleccionados, es por lo que funciona. Y habíamos dicho, todo esto es simplemente estábamos decidiendo quién tenía hijos y quién no tenía hijos. ¿Cuál era la siguiente cosa que yo puedo hacer? Una vez que ya he decidido que voy a tener hijos, ¿con quién los voy a tener? Bueno, pues fijaros, a efectos de la transmisión de información, de la cantidad de diversidad genética que se transmite, una vez que yo voy a tener un hijo, da igual con quién lo tenga. Mi esposa no opinará lo mismo, pero digamos que genéticamente eso es verdad. Por tanto, es importante darse cuenta de eso, que si yo estoy pensando en la cantidad de diversidad genética que se pierde o que se mantiene, el apareamiento no influye, influye la selección. Tampoco afecta al valor promedio de los hijos, excepto que haya efectos de dominancia muy fuertes o heterosis. Pero en lo que sí que influye mucho es en el aumento de consanguinidad. No lo hemos dicho antes, pero todo el mundo yo creo que también lo sabe. La consanguinidad de un individuo es exactamente el parentesco de sus padres. Entonces, parece un poco lógico que si yo quiero evitar que haya hijos consanguíneos, tendré que evitar que los padres sean parientes. Tendré que evitar aparear dos individuos que sean parientes. Y eso yo creo que entra dentro de el conocimiento, digamos, social, y es en lo que se basa todo unas normas que yo creo que son cualquier cultura tiene, que es la del incesto. O sea, el incesto simplemente se basa en eso. Voy a evitar que se apareen parientes, cuanto más cercanos, más lo prohíbo, para evitar que haya hijos consanguíneos en los que se dé una depresión consanguínea. Pues fijaros, eso está ya imbuido en lo que es la cultura humana y además también es una costumbre, yo creo que más o menos extendida en lo que es la ganadería. Llevado al extremo, esto es lo que se llama hacer un esquema de apareamientos de mínimo parentesco. Busco todos los machos que tengo disponibles, todas las hembras que tengo disponibles y busco cuál es la combinación 2 a 2 que hace que el parentesco entre las parejas sea el mínimo posible. Busco todas las parejas con el menor parentesco. A veces para hacer esto necesitas tener un software específico, necesitas tener, digamos, algo un poco más elaborado. Pero bueno, por lo menos uno lo que puede trabajar es a niveles de evitar ciertos apareamientos. Por ejemplo, vamos a evitar siempre que se apareen hermanos o vamos a evitar siempre que se apareen individuos que comparten un abuelo. Digamos, esto es digamos, una solución subóptima en el sentido de que lo mejor sería hacer apareamientos de mínimo parentesco, todos los apareamientos decidirlos a una vez, pero por lo menos estaremos evitando que aparezca consanguinidad muy, muy alta. Entonces, si os dais cuenta, yo creo que desde la quinta o la sexta diapositiva no hacemos más que hablar del parentesco. Parentesco, parentesco, parentesco. El parentesco es un parámetro clave y, por tanto, deberíamos tenerlo siempre en cuenta cuando estamos seleccionando. Entonces, igual que yo creo que ya está todo el mundo acostumbrado cuando está trabajando dentro de una asociación y recibe su catálogo de reproductores en el que viene valorados para los diferentes caracteres, cuál es su mérito genético, esto es lo que se llaman los EBVs, los Estimated Breeding Values, y entiende que cuanto más alto es ese valor, quiere decir que tiene una mejor genética. Bueno, pues lo que deberíamos ahora también acostumbrarnos, y ya hay muchas asociaciones que lo hacen, es que en el catálogo de reproductores, por ejemplo, el de la Asociación de Caballo Menorquín lo hace, es que nos den la información de cada individuo sobre cuál es su consanguinidad
y cuál es su parentesco con el resto de la población. Esta columna que tenemos aquí lo que me dice es que este individuo comparte mucha más información genética con el resto de la población que este individuo que pone 0. Digamos, este individuo, posiblemente este es un 0, es un poco engañoso porque debe ser un 0 porque no sabemos mucha genealogía suya. Es a lo mejor un individuo que se incorpora en la genealogía relativamente hace poco y por tanto todavía no ha dado tiempo a detectarle esos parentescos. Pero bueno, lo que me querría decir y que este que tiene 30,20 todavía estaría más emparentado, digamos, este valor sería aquel que estábamos diciendo que vamos a favorecer o a penalizar individuos sobre o infrarrepresentados. Bueno, pues si quiero gestionar bien mi población, además de por el valor mejorante, por esos mérito genético que tengan los individuos, debería fijarme en estos parámetros de parentesco y de consanguinidad. ¿Y cómo calculo ese parentesco? Si es tan importante, vamos a aprender a calcularlo. Bueno, pues lo tradicional y lo más fácil es calcularlo a partir de las genealogías. Si uno sigue unas normas y unas fórmulas muy claras, esto que hemos dicho, el parentesco, la consanguinidad de un individuo es el parentesco de los padres, el parentesco de los padres es un cuarto del parentesco de los abuelos, bueno, puede irlo construyendo. Es muy sencillo y es sistemático el calcular el parentesco de cualquier pareja de individuos. Por tanto, es muy importante y insistiría en que todo el mundo trabaje desde las asociaciones y desde los ganaderos a título personal en tener libros genealógicos lo más completos posibles y lo más correctos posibles. Si además de la información, digamos, que sabemos porque es el apareamiento que hemos hecho o lo que sospechamos, pues por eso es por lo que muchas veces es necesario hacer test o asignación de paternidades para comprobar y para chequear que no haya errores, porque a partir de esas genealogías yo voy a calcular los parentescos y voy a decidir la gestión futura. Por tanto, por favor, haced uso de las herramientas que hay en cada asociación para tener libros genealógicos completos y correctos, que no haya errores. Pero claro, hay que llamar la atención sobre una cosa. El parentesco genealógico, hemos dicho que el parentesco es como la proporción o una medida de cuánta información genética comparto, son valores esperados. Es decir, como promedio, dos hermanos comparten el 50% de su genética y por tanto su parentesco es 0,25 como promedio. Pero claro, si yo soy capaz de mirar exactamente al genotipo, a las posiciones, a los marcadores moleculares, yo ya voy a ver no valores esperados, sino valores realizados. Por ejemplo, ¿qué me refiero con valores realizados? Si yo tengo aquí dos padres que llevan estas dos informaciones, una lleva la 1 y la 2 y el otro lleva la 3 y la 4, a este hijo, este le ha dejado el 1 y a este le ha dejado el 3, a este otro hijo ha dado la casualidad de que le ha vuelto a dejar el 1 y este le ha vuelto a dejar el 3, pero a este padre le ha dejado el 2 y este le ha dejado el 4. Si yo calculo el parentesco genealógico, todos estos tres individuos entre sí tienen parentesco 0,25, que es lo esperado entre dos hermanos. Pero si yo miro estos dos, resulta que comparten los dos alelos, el 1 y el 3, por tanto, su parentesco es 0,5, mientras que estos dos no comparten ni un solo alelo. Por tanto, el ser capaz de tener información genotípica, información molecular y calcular los parentescos a partir de esos valores, me va a permitir tener mayor precisión en estas estimas, ver realmente cuánto están compartiendo de información genética y me va a permitir también tener mejores estimas del mérito genético. Por tanto, si somos capaces de una manera rentable, tener información de suficientes marcadores moleculares, vamos a tener una mejor gestión que me va a permitir un mejor mantenimiento de la diversidad genética en mi población.
Bueno, y el título del seminario decía algo así con las razas locales. Además, muchos de vosotros trabajáis con razas no de fomento, sino con razas locales. ¿Para las razas locales también aplica esto? Pues sí, efectivamente. O sea, si yo tengo una población, lo mismo me da que sea de una raza de fomento o una raza local, una población de cualquier tipo, yo tengo que mantener diversidad dentro de esa población. Cuanto más pequeña sea, que es lo que suele ocurrir en las razas locales, más voy a tenerme que preocupar y más cuidado voy a tener que tener en su gestión para que se mantenga esa diversidad. Pero además hay otra cosa. Yo mantengo diversidad en cada una de las poblaciones, pero a veces la información que tiene una es diferente a la que tiene la otra. Por tanto, yo puedo comparar esas dos poblaciones y voy a tener una diversidad genética entre poblaciones. Cuando estamos hablando de razas, diferentes razas de una especie y estamos pensando en diversidad de la especie, yo voy a tener una diversidad dentro de cada población y una diversidad entre poblaciones. Y hay que tener en cuenta los dos componentes. Puesto otra vez en términos de esa heterocigosis, vamos a llamar H a esa heterocigosis esperada que queríamos mantener esa medida, yo podría decir que tengo una diversidad total, que es la que hay en toda la especie, y luego en cada una de las poblaciones voy a tener una diversidad. Lo que hay de diferencia es lo que vamos a llamar la distancia entre esas poblaciones. Y si yo puedo representarlas de esta manera, me pongo en un plano y yo digo, dos poblaciones que aparezcan aquí en esta gráfica muy cerca, quiere decir, por ejemplo, Menorquín y Mallorquín, lo que me está diciendo es que son dos poblaciones que tienen genética parecida. Mientras que si tengo otra población que está muy lejos, lo que me quiere decir es que estas poblaciones están muy diferenciadas de esta. Tienen una información, esta población tiene una información genética muy diferente a las demás. Bueno, pues de la misma manera en que yo estaba priorizando dentro de una población aquellos individuos que eran diferentes, que tenían un parentesco más bajo, no se parecían a los demás, si yo pienso en diversidad entre poblaciones, también tendré que darle un peso importante a esas poblaciones que son más diferentes porque llevan informaciones diferentes. También me imagino que habrá muchos de vosotros a los que os suene cuando estamos hablando de cuál es la diferencia entre dos poblaciones, utilizar el término que se llama el FST. El FST o el índice de Wright es una medida de diferenciación. Y si trabajamos matemáticamente con ello, podemos llegar a ver que realmente de lo que depende es de la distancia genética entre poblaciones. Cuanto más diferenciadas, cuanto más distanciadas estén, me va a salir una distancia, una diferenciación más grande. Bueno, pues lo que ocurre es que si yo me pongo a comparar estas razas locales con las razas de fomento, las razas, digamos que tradicionalmente o que se están utilizando en lo que es una mejora más intensiva, suele tener una información genética muy diferente. Por tanto, ¿por qué? Pues porque muchas veces estas razas han estado aisladas en unas condiciones muy específicas, por ejemplo, ambientes extremos, y tienen una adaptación local. Tienen esa genética que les permite adaptarse a esas condiciones. O, por ejemplo, han estado expuestas o en su zona son endémicas unas enfermedades y han evolucionado para tener una genética como resistencia a enfermedades. Por tanto, las razas locales son un reservorio de diversidad genética que no lo van a tener las razas, ya digo, las mainstream, las razas de fomento. Por tanto, es muy importante, pensando en la idea de mantenimiento de diversidad genética, estas razas locales porque van a llevar, quizá no lleven una genética para lo que es el carácter productivo, que es el que se está seleccionando en las razas. Pensad
una raza local de vacuno no va a tener la genética para producir leche que tenga una Holstein, pero sin embargo va a tener una rusticidad y va a tener una capacidad de producir en ambientes eh, extensivos que vaya a tener una raza local. Por tanto, con esa idea de que en algún momento pueden cambiar las condiciones y vamos a necesitar que, en vez de producir mucha leche, produzcan menos leche estas razas intensivas, pero que sean capaces de aguantar o sean más resilientes, pues vamos a necesitar esa diversidad. Por tanto, aunque ahora nos parezca que una raza local no es válida porque no produce todo lo que producen las otras, a lo mejor esa rentabilidad se la tendríamos que sacar por otras vías, pero que son un reservorio y que son una fuente de diversidad genética muy importante. Para ir acabando y solamente para que recordéis, hay otra estrategia, aparte de todo lo que estamos haciendo, esta gestión que hemos dicho de decidir quién tiene hijos, decidir cómo se aparea, es decir, pues no vamos a tener hijos, sino lo que voy a hacer es guardar no individuos vivos, sino un material que yo puedo tener ahí criopreservado, como puede ser semen, pueden ser ovocitos, pueden ser embriones, en el caso de las plantas está claro, semillas. Bueno, pues es otra opción. Es una manera de mantener material genético guardado para cuando yo lo pueda necesitar. Entonces, las ventajas, pues todo el mundo yo creo que las tiene claras. Si yo solamente trabajo en individuos vivos, solamente puedo usar los que estén útiles, los que estén en edad reproductiva y los que no se me hayan muerto. Si yo he guardado material genético en un banco de estos de germoplasma, yo puedo utilizar individuos que naturalmente no serían usables. Por tanto, estoy ampliando el tamaño de la población, estoy aumentando el censo. Además, si cada vez que se tienen hijos es cuando se perdía diversidad genética por deriva, si yo dejo ahí parado, estoy como anulando la deriva, estoy parando porque no tengo más hijos, estoy aumentando el intervalo generacional hasta que se regeneran, pues estoy evitando que se pierda, por una parte por selección, por tener censos pequeños y por otra parte por deriva. Entonces, lo que sí que también quiero llamar un poco la atención es que, claro, nosotros tenemos en general todo el mundo la idea de que un banco de germoplasma, vamos a centrarlo en banco de semen, que suelen ser los más fáciles no solo de montar, sino de luego utilizar, de luego regenerar. Bueno, pues que están pensados simplemente en términos de copia de seguridad. Yo guardo ahí la diversidad genética que tengo ahora por si en algún momento la quiero utilizar. 300 años, 500 años más tarde. Efectivamente, eso es un objetivo muy, muy plausible y que además es, en el caso de razas locales o poblaciones muy amenazadas, es quizá la urgencia. Pero fijaros, yo quiero llamar la atención sobre este otro objetivo que puedo tener, que es el de reorientar la evolución de una población. Si yo tengo una población que no está, como individuos vivos, no está especialmente amenazada, pero la he estado seleccionando para algo que de repente ya no me vale, eso que hemos dicho, es que ahora ya no quiero carne grasa, quiero carne magra. Yo puedo aprovechar la información que tengo almacenado en mi banco de semen para meter genética de carne magra en esa población. Si yo no hubiese guardado, si no hubiese mantenido esa diversidad en este repositorio, ya no podría volver atrás o no podría cambiar de rumbo cuál es el criterio de selección. Y luego es otra cosa, también igual estamos pensando siempre como el banco de germoplasma como algo que está ahí guardado por si en algún momento me hace falta. No, incluso para poblaciones de fomento, uno puede utilizar bancos de germoplasma de una manera más dinámica. Yo guardo ese material y lo estoy utilizando a la vez que mis animales vivos. De tal manera que estoy, ya digo, aumentando el censo y vuelvo a regenerar y vuelvo a copiar y vuelvo a traer. Digamos que sería un proceso de ida y vuelta. Material de la población viva pasa al banco de germoplasma y luego lo voy utilizando para mejorar mi población.
¿Y cuál es el criterio para crear un banco de germoplasma? Volvemos otra vez al parentesco. Si yo quiero capturar en mi banco de germoplasma la mayor diversidad posible de lo que hay ahora en la naturaleza o en la población, pues tendré que llevarme muestras de los individuos que tengan el mínimo parentesco. Y eso me sirve o bien para seleccionar donantes o incluso para decidir que de un donante me llevo más muestras que de otro. Y eso lo puedo hacer pues igual con el parentesco genealógico o con el parentesco molecular si el número, ya digo, el número de marcadores o la cantidad de información molecular que tengo es suficiente. Y alguien me puede decir, no, 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 pero es que si yo estoy en un programa de mejora, ¿para qué quiero mantenerlo todo? Alguien podría decir, no, no, voy a quedarme solamente lo mismo que estoy seleccionando y quedarme solamente con los donantes que tienen un valor alto. Bueno, entonces al final, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir eso. Voy a tener la misma genética en los seleccionados, en los top de la población, que en el banco de germoplasma. Si en algún momento quiero cambiar de criterio de selección, no voy a tener a dónde acudir. Y os voy a poner un par de ejemplos de casos muy concretos que ocurren en los que una toma de decisiones errónea puede llevar a que el banco de germoplasma no te sirva para nada. Uno es cuando estamos tratando con el color de la capa. Bueno, también me imagino que muchos de vosotros sabéis que la determinación del color de la capa pues depende de una serie de locus, entre ellos el receptor de la melanocortina y el ASIP, y dependiendo de qué información, qué alelos tenga en cada uno de ellos, pues van saliendo las diferentes capas. Imaginaros que es una población en la que en los individuos vivos solo quiero tener animales negros. Los únicos que se estarán seleccionando, los únicos que dejan hijos, son los que tengan este genotipo. Toda la demás información genética de todos estos individuos la estoy descartando. Una buena idea, una estrategia es decir, bueno, yo en la población viva la voy a descartar, pero me la voy a quedar, pero me la voy a quedar en el banco de germoplasma. Imaginaros que justo estos individuos que no son negros, resulta que llevan la información genética para ser resistentes a un parásito. Si yo no la guardo y de repente empiezan a atacarme ese parásito, estos individuos no van a ser resistentes y voy a perder toda la población. Si yo he guardado la información genética de estos individuos que de color no me sirven ahora, pero que tienen otra información que puede ser muy buena, la podré recuperar y hacer que mi población se haga resistente a ese parásito. Otro ejemplo es el que ocurrió con las ovejas y el scrapie. Se descubrió que había una serie de haplotipos diferentes entre los que era el ARR era el más resistente y el VRQ eran los menos resistentes. Bueno, pues los planes de erradicación de scrapie dijeron todos los individuos VRQ los sacrificamos. Y en algunos sitios que fueron muy estrictos dijeron todos menos los que sean ARR. Bueno, pues, ¿qué ocurre si asociado a los genotipos VRQ hay una mayor producción de lo que sea, o ya digo, resistencia a otra enfermedad que pudiese ser incluso más perjudicial que el scrapie? Si yo no los he guardado en algún sitio, en este caso y de hecho casi todos los países que tenían establecido ese criterio tan estricto de erradicación de scrapie, lo que hicieron fue hacer bancos de semen en los que específicamente se guardaba la diversidad que se estaba eliminando de la población natural. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos, no confundir lo que es el criterio de selección actual o de lo que es la rentabilidad o el objetivo que estoy buscando ahora con mantener esa potencialidad y esa adaptabilidad. Con lo cual, los bancos de semen pueden ser una oportunidad
muy grande, en vez de tenerme que quedar animales vivos que tengan esos genotipos. Entonces, ya para ir acabando, quiero que recordéis o queden una serie de ideas sobre el tema que hemos estado tratando. Una, que es vital mantener diversidad genética si quiero garantizar la viabilidad de mi población a corto y a largo plazo. También en programas de mejora. Entonces, lo único que tenemos que ser, en vez de tirar todo, apostar todo por la diversidad o todo por la mejora, tendremos que buscar un equilibrio para que mi progreso genético sea un poco más lento que lo que yo me podría esperar, pero que también mi mantenimiento de la diversidad me quede diversidad que haga que no peligre mi población. Y que en este sentido las razas locales son un material muy importante para garantizar la diversidad global de las especies, porque tienen informaciones exclusivas y son las únicas que van a estar adaptadas para ocupar nichos específicos, en general zonas que tengan un ambiente duro o que tengan unas condiciones que no permitan cultivo intensivo. Bueno, pues entonces hay muchos temas que han quedado simplemente pincelados. No sé si al principio de la presentación está mi correo electrónico. Ahora vamos a tener un turno en el que los que hayáis querido poner alguna pregunta intentaremos resolverla, pero igual cualquier duda que surja o cualquier interés que tengáis sobre algún tema concreto sobre lo que hemos estado hablando, pues con toda tranquilidad me escribís un correo e intentaré solucionarlo. Pues muchas gracias por vuestra atención y dejo aquí muchas de las fórmulas que me han quedado en el camino y que he evitado poner. Perfecto, muchísimas gracias Jesús por tu presentación interesante y muy informativa. Nosotros vamos a pasar con la ronda de las preguntas. A todos los asistentes os recuerdo que abajo tenéis la cajita preguntas y respuestas donde podríais dejar todas sus dudas y nosotros vamos a ir leyéndolos al tiempo real. La primera duda, guión pregunta es la siguiente. Indicar la consanguinidad en los catálogos de sementales en razas donde el censo es tan amplio como es el caprino de raza murciana granadina. Sería interesante. Puede ser que la relación sea más amplia en el caso de su ganadería de procedencia, pero para el resto no sería significativo. No sé si entiendo bien la pregunta. O sea, dice que el dar el nivel de consanguinidad en una población que tiene un censo amplio, o sea, en poblaciones, digamos, que no son de censo reducido. Bueno, digamos que una población pequeña no puede tener mucha diversidad y obligatoriamente va a tener mucha consanguinidad. Pero eso no quiere decir que ocurra lo contrario. O sea, una población grande mal gestionada puede dar lugar a individuos muy consanguíneos. Entonces, es importante, incluso en estas poblaciones que tengan censo muy grande, detectar esos individuos o bien que ya son consanguíneos de por sí y que por tanto pueden presentar problemas reproductivos. Estamos pensando en que depresión consanguínea sobre caracteres reproductivos. Si yo ya sé que ese individuo es muy consanguíneo, pues sé que me arriesgo a tener problemas. O bien esa otra idea, si es un individuo que tiene mucho parentesco con cualquier otro del sexo contrario, sé que cualquiera que lo aparee va a tener hijos consanguíneos. Por tanto, digamos que poblaciones pequeñas tienen problemas sí o sí de consanguinidad y de diversidad genética, pero poblaciones grandes, de censo grande, no están libres. Todo va a depender de lo bien gestionadas que esté. Por eso insisto en que debemos mirar cuando estemos haciendo en nuestra selección, tener en cuenta los dos criterios. Por ejemplo, aquí no hay, dentro de FEAGAS no hay peces, pero sabéis que una de las desventajas que tiene la acuicultura es que por su fisiología
una hembra puede poner millones de huevos. Entonces, digamos que yo podría tener poblaciones muy grandes generadas a partir de una sola pareja. Entonces, tener muchos individuos no me garantiza que esté manteniendo mucha diversidad. Por eso es importante incluir en mis criterios y en mis objetivos de selección también ese mantenimiento de la diversidad y el evitar la consanguinidad. Muy bien, gracias Jesús. Vamos a esperar un poco más que nos manden las preguntas y esperamos un poco más. La siguiente pregunta. Hola, estimado, soy productor ovino y estoy produciendo reproductores. ¿Cuántas características debiera considerar para seleccionar individuos mejoradores? ¿Hay una fórmula para ponderar las características? Gracias. Bueno, yo creo que esa pregunta se sale un poco del tema porque digamos que realmente esto es una cosa muy particular de cada especie y incluso cada sistema productivo. Uno lo que tiene, ¿cuántas características tiene que meter? Todas aquellas que vayan a hacer que al final tenga una mayor o menor rentabilidad. Está claro, si yo tengo vacuno lechero, ¿qué tengo que meter como criterio de selección? Pues que produzca mucha leche. Pero sé que además no vale con que produzca mucha leche porque podría ser agua sucia. Necesito que además tenga un porcentaje de proteínas, un porcentaje de grasas adecuado. Sé que eso, digamos, va a mejorar la rentabilidad de mi explotación. Pues lo incluyo. Si una de las medidas que yo hago es si les gusta tomar el sol o no les gusta tomar el sol a las vacas, si yo eso veo que no influye en la rentabilidad de mi explotación, pues no lo meto. Cuantos más caracteres metas en tu objetivo, en tu índice de selección, digamos que menos peso va a tener cada uno, va a ser más complicado mejorar todos a la vez porque puede haber correlaciones negativas o estás perdiendo presión, pero uno es lo que tiene que digamos, que valorar. Ver si por cada, ya digo, cada litro de leche de más que consigue, qué beneficios tiene por cada porcentaje de tanto por ciento de proteína que gane tiene, por cada, por ejemplo, estamos pensando en la salud de las patas, por cada episodio que tenga de problemas en las patas que las deje sin poder estar produciendo, bueno, pues yo meteré tantos caracteres como considere que tienen una influencia importante en la rentabilidad. ¿Y en qué peso se le daría a cada uno? Bueno, pues digamos que técnicamente y bien hecho, uno lo que tendría que hacer es un índice económico. Lo que pasa es que eso, digamos que metodológicamente es complejo y es complicado. La forma más fácil y que quizá los ganaderos son los que mejor lo saben, es eso. Dice, yo sé que el año en que me han dado más litros de leche, he ganado X más y sin embargo, o eso, o el año que me han dado mucha leche pero tenía muy poca grasa, pues entonces digamos que uno puede hacer un índice aproximado en el que va viendo cuánto de más gana por haber subido o por haber bajado, en el caso de las enfermedades, por haber bajado en ese carácter. Gracias, Jesús. La siguiente pregunta es, en un esquema de selección que priorice la reducción del parentesco entre los progenitores de cada nueva generación, ¿tiene sentido hablar de familias diferenciadas? No deja de tener sentido ese concepto en la medida que acoplamos animales cada vez menos emparentados hacia atrás en su genealogía. Bueno, digamos que esto está un poco ligado a la idea que había. O sea, si uno, eso es un tema que sí que hubiese estado bien hablar.
cuáles son los sistemas desde más sencillo a más complejo para evitar el incremento en consanguinidad. Entonces, durante algún tiempo, uno lo que tenía era, o había una posibilidad, de trabajar con lo que se llama selección familiar o con selección intrafamiliar. Es una manera fácil de trabajar porque uno lo que tiene va haciendo familias y luego decide, si quiero una respuesta muy rápida, ¿qué hago? Evalúo cada familia y me quedo con las familias mejores. Eso que me asegura que como sé que las familias comparten la misma genética, todos van a llevar una genética muy buena y la respuesta va a ser muy rápida. Pero como todos comparten la misma genética, sé que la diversidad que hay es muy baja y se me genera mucha consanguinidad. El otro extremo es trabajar con lo que se llamaba selección intrafamiliar. Me quedo con individuos de todas las familias, pero con el mejor de cada una de las familias. Ahí la consanguinidad y la pérdida de variabilidad es mínima porque estás seleccionando muy pocos parientes, pero claro, también la respuesta es peor porque te estás quedando individuos de familias que no son muy buenas. Entonces, digamos que el pasar a este esquema de optimal contribution es un poco olvidarte de esa estructura familiar. Uno, claro, si por ejemplo piensa, siento volver un poco al caso de los peces de la acuicultura, pero que ahí es muy claro, porque ahí las familias son muy grandes. Claro, aquí si trabajamos a nivel de individuos que tienen una cría por parto, ahí el concepto familia es muy estrecho, porque a no ser que repita el mismo apareamiento macho-hembra, realmente no tiene una familia, tiene familias de medios hermanos en vez de. Entonces, digamos que ahí la idea de trabajar con familias es más difusa. Pero incluso en ese caso ya digo, de la acuicultura, en el que uno puede tener familias muy grandes, sigue siendo lo más beneficioso a efectos de ganancia y a efectos de consanguinidad el trabajar olvidándose de esas familias, simplemente pensando en que va a coger muchos de una familia o pocos de una familia dependiendo de lo emparentadas que estén las familias. No es lo mismo utilizar 2 hermanos y otros 2 hermanos de familias que ya son en sí primos, que utilizar 2 individuos, 2 hermanos y 2 hermanos de familias que no tienen ninguna relación. Y fijaos, esto todavía pierde más sentido cuando empezamos a trabajar con relaciones moleculares, porque puede ocurrir que a efectos genéticos se parezca más o comparta más información, sobre todo para los genes que tienen efectos sobre el carácter, puede que se parezcan más 2 individuos que vienen de familias diferentes que 2 individuos que están en la misma familia. Acordaros ese ejemplo que he puesto de 2 hermanos que no compartían ni un solo alelo. Pues puede ocurrir que con otra familia, con un individuo de otra familia, compartan. Por tanto, la idea de trabajar, que yo sé que, digamos, en términos técnicos o en términos de gestión es mucho más cómodo trabajar a veces a nivel de familias, incluso a nivel de tenerlos estabulados y de gestionar. Si pensamos solamente en la idea de máxima respuesta con la mínima consanguinidad o con una consanguinidad limitada, está claro que es mejor olvidarse de ese concepto de familias e ir a métodos de optimal contribution. Sigo dejando abierta la opción de si a posteriori o la gente que ahora que vea el seminario en la grabación de YouTube, pues que pueda contactar conmigo a través del correo e intentaré resolver cualquier duda que tenga. Perfecto, muchísimas gracias, Jesús. Gracias por su tiempo, por la charla interesante. También queremos agradecer a la Asociación de Creadores y Propietarios de Caballo de Pura Raza Menorquina por participar en la organización de este seminario. Y agradecemos obviamente a nuestros asistentes
por su tiempo y por su presencia. Os acordamos que nosotros hemos grabado este seminario, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Livestock Genetics from Spain, y si Jesús nos permita también mencionamos su correo electrónico para los que Perfecto. tengan sus dudas, o posteriormente los que van a ver este seminario tengan sus dudas, podrían consultarle directamente cualquier cosa. Gracias, Jesús, otra vez, y buenas y feliz tarde para todos. Igualmente, un saludo. Un saludo, gracias.